Buenas noches, miércoles 15 de abril del año 2015, 58 programas en el año, 2196 en el ciclo. Conversamos con el doctor, abogado y literato de afición. ¿Ah? Puede servir esa descripción. Sirve, ¿no? Sirve. Es válido. Sí, lo he invitado porque creo que es importante hablar un poquito de don Eduardo Galeano, a quien se lo está, bueno, recién ha muerto, murió ayer, y el griterío de los que no saben o leer o interpretar, dicen, ahí está, él hizo una renuncia de su texto, Las venas abiertas en Latinoamérica, reconoció de que era un error, y él no dijo eso. Él dijo, no lo volvería a leer y reconozco que cuando lo escribí tenía, por denso, dice, por denso, y reconozco que cuando lo leí tenía pocos conocimientos de economía. ¿Es correcto? Eso fue lo que manifestó. Hay que descartar una refutación de Galeano, claro, de todas esas grandes ideas. Que sea un apóstata de su propia obra. Claro, lo marcaron durante toda la vida. Sí. Y es bueno realizar ese apunte. Pero fue un gran intelectual, ¿no? Independientemente. Es una persona que se preocupó por las ideas y especialmente trabajó en lo referente a divulgar sus planteamientos empleando un estilo que a él le parezca agradable. ¿Y por qué subrayo esto? Ya que se convierte en el principal fundamento de la crítica lanzada en contra de ese libro Las venas abiertas América Latina, porque lo que censura Galeano es la prosa pesada, al margen de que haya reconocido que no tenía los conocimientos suficientes en los campos de la economía y la política. Y esto yo lo acentúo porque ante todo Galeano es alguien que gusta de la literatura, es un escritor. Y además es sabroso para leerlo en otros textos. Se puede notar con facilidad, no solamente en ese caso, tiene varios libros, ¿no? Pero no solamente se destacaría la posibilidad de leer sus escritos y no aburrirse, sino también al mirar las entrevistas. Yo soy particularmente crítico con Galeano, pero cualquier persona que mire las entrevistas de Galeano notará queda encantado con él, que casi siempre está elaborando frases que podrían formar parte de una antología de grandes aforismos. Reitero, al margen de la veracidad, brillantez o el acierto de sus ideas, está la forma. Es un intelectual que se preocupa por la forma y eso se agradece. No es lo mismo leer a Galeano que leer La condición obrera de Álvaro Marcelo García Linera, que tiene páginas que invitan fácilmente al aburrimiento. No es la misma prosa, no es la preocupación estética. Pero aquí hay que mirar el momento en el que se escribe en 1971, si no me equivoco, Las venas abiertas en Latinoamérica, toda una corriente, y parecía que era el cenit es decir, el ocaso de ese cenit de la izquierda latinoamericana, impulsada por la revolución de 1952 con el populismo, por Perón en Argentina, por las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre y Mariátegui en su influencia mucho más marxista en el Perú, la propia Revolución Mexicana. Es decir, había muchas cosas bullendo aquí y sonando en Latinoamérica, a tal punto que él es perseguido y tiene que irse de Sudamérica incluso. Y 2 años antes, en 1968, estaba el Mayo francés, las revueltas estudiantiles, incluyendo Estados Unidos, porque había esta pugna por los derechos civiles. No era una época propicia para la estabilidad. Estaba Kennedy, Luther King y todo lo que había, los Panteras Negras y todo eso. Entonces, un tiempo idóneo para soñar con las grandes utopías y las transformaciones radicales. No era el tiempo entonces desacertado el de Eduardo Galeano de formar parte de toda una corriente que uno encuentra. El propio Mario Vargas Llosa, pues, en esa época todavía mantenía una posición. Defensor de la Revolución Cubana, ya había formulado sus críticas en contra del experimento socialista de la Unión Soviética. Se había distanciado, pero no así de la Revolución Cubana, eso llegará después. Conviene también resaltar el hecho de que Galeano debe ser considerado un escritor que alimenta una tradición intelectual
que surgió a fines del siglo XIX, que es el antiamericanismo o el antiyanquismo, porque no se trata de un invento de Galeano. El año 1898, Rubén Darío, el maravilloso poeta, un baluarte del modernismo, él escribió un artículo que apareció en El Tiempo, un diario de Buenos Aires, y ahí hablaba de los aborrecedores de la sangre latina, y se estaba refiriendo a los estadounidenses. Martí también lo decía. José Martí critica también posteriormente, 2 años después, en 1900, aparece Ariel de José Enrique Rodó, y coinciden estos intelectuales en ese rechazo a la cultura estadounidense porque consideraban que los latinoamericanos, los hispanoamericanos incluso, tenían una superioridad espiritual frente a ese progreso material, a las conquistas estrictamente económicas. Había una riqueza espiritual que colocaba a los latinoamericanos por encima de los estadounidenses. Y ya se contaba con algunos problemas porque en 1898 se había producido el fin de ese conflicto entre Estados Unidos y España. Antes había pasado la anexión de Texas, el problema con México, se había presentado el tema con Nuevo México, con California. Claro, en consecuencia, había una serie... Y ahí también se manifiesta muy fuertemente el antiamericanismo con los pleitos México-Estados Unidos, ¿no? Con México, Estados Unidos, España influye mucho porque la relación entre intelectuales latinoamericanos y españoles se vuelve muy fuerte y en un momento muy peculiar. En España surge la denominada generación del 98. Estaba Unamuno, Macías Picabea, entre otros autores, también Joaquín Costa, y ellos estaban convencidos de que debía producirse una regeneración de España. Así que era un momento muy crítico, por eso es que cae muy bien la crítica feroz que lanza Alcides Arguedas. 50 años después, claro. No, pero Alcides Arguedas publica en 1908 Pueblo Enfermo, y eso viene muy bien porque es el mismo espíritu, crítico, feroz, incapaz de ser indulgente, se lleva muy bien con don Miguel de Unamuno, establece lazos también Arguedas con José Enrique Rodó, igual se lleva muy bien con esta persona. Ese antiamericanismo entonces es una corriente que tendrá como uno de sus representantes a Eduardo Galeano varios años después. Y es curioso, vale la pena también apuntar y algunos otros intelectuales. Varios, incluyendo los bolivianos, que también podríamos hablar al respecto. Sí, claro. Pero le decía, es llamativo el hecho de que no siempre había existido ese rechazo a los estadounidenses. Por el contrario, antes de fines del siglo XIX, los grandes intelectuales de América Latina como Sarmiento, Alberdi, Francisco Bilbao en Chile eran admiradores de Estados Unidos. El modelo a seguir... Estamos hablando de los dos argentinos, de las mentes más lúcidas y preclaras, que fueron fundamentales para la gestación y consolidación de la República Argentina y todo ese gran avance que es muy reconocido hasta la tercera década del siglo XX que comienza esa decadencia, ¿no? Pero esos grandes intelectuales que tuvo Latinoamérica encontraban que Estados Unidos se presentaba como el modelo a seguir. Lamentablemente después se presentan estos inconvenientes, el abuso, la guerra, las críticas, también cierto resentimiento que termina originando el rechazo a todo lo que implique seguir la cultura estadounidense. Era el rechazo, que tampoco era una invención latinoamericana. Los europeos se han destacado por criticar a los estadounidenses porque los miraban como aquellos partidarios de una colonia que se volvió independiente, pero que será siempre inferior. Nosotros los europeos tenemos una cultura superior. Ustedes solamente tienen dinero, ¿no? En resumen, ustedes son ricos desde el punto de vista material, pero nosotros somos los que hemos gestado la civilización occidental y nunca podrán alcanzarnos. Ese desprecio por lo estadounidense tiene después sus repercusiones. Con esos argumentos Hitler y Mussolini hicieron lo que hicieron también, ¿no? Es perfectamente válido el apunte porque el idealismo alemán es el que termina después dándole vida a estos experimentos fascistas que triunfan en Italia, Alemania y otros países. Ese idealismo que coloca el acento en la nacionalidad, en el espíritu colectivo, los famosos discursos a la nación alemana de Fichte. Ese idealismo también es el que influye en Latinoamérica y claro, todos nos creemos espiritualmente superiores, despreciamos el otro proyecto de vida en común de los estadounidenses y posteriormente también los hacemos responsables de cada uno de los problemas que se nos presentan.
Ajá. Pero, a ver, las influencias de Galeano en Bolivia las tiene. Hay la revolución de 1952, es una revolución muy rica en cuanto a la generación de ideas, en la generación de hombres con capacidades políticas e intelectuales interesantes, como el Chueco Céspedes y algunos otros. Galeano reconocía la importancia de la revolución del MNR en una entrevista que le hizo Carlos Mesa cuando estuvo por Bolivia en una oportunidad. Él destacaba los aciertos de la revolución del MNR, lo hace también en las Venas Abiertas de América Latina. Sí, sí. Ahí sí. No había un ejercicio de feroz autocrítica, porque si hubiese obrado así tendría que haber admitido que hay serios problemas con esa revolución del MNR, porque no es solo el voto universal, es también los campos de concentración, claro, lo que pasaba en el panóptico, en la cárcel de mujeres, son varias atrocidades que tiene también bajo su responsabilidad el MNR, pero sí se convirtió en un hecho fundamental para él desde el punto de vista de la historia latinoamericana. Y es tal el buen juicio que le genera la revolución, y acá hay una anécdota, que en 1976 se lleva adelante la Feria del Libro de Frankfurt, y ese año el tema central era la literatura latinoamericana. Fue la oportunidad que tuvieron varios intelectuales de establecer lazos con otros colegas. La delegación boliviana que viajó estaba compuesta por Peter Levy, don Mariano Baptista Gumucio y el Chueco Céspedes, al que usted hacía referencia. Ellos tres viajaron, asistieron a un... Probablemente junto con Almaraz son los dos grandes intelectuales de la Revolución del 52. Y Carlos Montenegro. Ah, perdón, y Carlos Montenegro. Carlos Montenegro, sí. Claro, sí, es un trío, ¿no? Sí, muere muy joven, ¿no? Ese es el problema con Montenegro, porque pudo haber aportado, me imagino, un poco más con una visión crítica de lo que estaba sucediendo en ese proceso revolucionario. Viajan estos tres autores, hay un seminario de literatura latinoamericana, asisten a ese acto. Debe y haber luego sido espectacular ese seminario. Claro, pues estaba Vargas Llosa, que fue el orador, uno de los oradores principales. Estaba Manuel Puig, también Juan Rulfo, lo granado de la literatura latinoamericana. Un buen momento para establecer esos lazos. Y la anécdota tiene que ver con que estaba sentado el Chueco Céspedes, se encontraba en una mesa con otras personas, y aparece Galeano, y Galeano le da un beso en la frente y le dice maestro. Y según lo que cuenta don Mariano Baptista, también Peter Levy, él durante toda esa conversación le decía maestro. Al decirle maestro estaba reconociendo la influencia de Céspedes, principalmente en lo referente a su concepción de la historia boliviana, porque desde el punto de vista de Céspedes había una oligarquía que debía ser fulminada, existía un grupo poderoso, estaban los varones del estaño, se hallaba también Patiño, quien era responsable de las mayores miserias que experimentaban los bolivianos. Así que esa versión de la historia que ha sido novelada por Augusto Céspedes le sirvió también a Eduardo Galeano, porque parte de su tesis era esa, ¿no? Encontrar que existían estas minorías responsables de varios problemas de los imposible latinoamericanos. Sustraerse de todo lo que uno leía, de lo que uno iba mirando, de los periódicos, de la triunfante revolución del MNR y todas estas cosas. Debe haber sido imposible desligarse de eso, como debe haber sido imposible desligarse del peronismo antes, en los años 30. ¿No es cierto? Claro. Era muy fuerte. Pues la gente no... Era una apuesta muy alta, ¿no? Y tenía en ese momento gran legitimidad. Muchas personas respaldaban esos regímenes, hay no se gente puede que no negar. sabe que Mussolini era un hombre más apegado a la ultraderecha, y a Mussolini. Hay gente que no sabe y lo ve a Perón como un hombre de la izquierda, seguramente por las acciones de Evita. Sí, debido a las prácticas demagógicas. Claro, es más un representante del populismo, así se lo podría catalogar, porque el otro es bastante difuso en ese y otros casos. Mussolini fue también miembro del Partido Socialista, pero Mussolini recibió también una consagración popular, y muchas personas lo respaldaban. No era que solamente tenía miles de amantes, lo cual es cierto, sino que también contaba con seguidores infinitos.
y esas mismas personas después terminaron acabando con su vida, paseando su cadáver por las calles en Europa junto con su amante, ¿no? Clara Petacci. Pero en esa época sí existía el ambiente necesario para pensar en las grandes transformaciones y desde luego terminar con los enemigos que se identificaban tanto dentro como fuera de todos estos países, Sí. porque no bastaba solo, yo subrayaba al comienzo el tema del antiamericanismo, el antiyanquismo, pero no era el único enemigo. Dentro existía también una clase opresora, explotadora, y esa ha sido la denuncia que han llevado adelante distintos intelectuales. Desde luego uno trata de entender su postura porque advierte que en muchos casos no se descartan los impostores, ¿no? Pero en muchos casos hay un legítimo anhelo de acabar con las injusticias. Sí. Y eso es propio de los intelectuales. Se nota la presencia de un acto que se considera injusto y se lo denuncia. Se alberga entonces la ilusión de acabar con ese orden que desde el punto de vista moral es inaceptable. Eso es lo que impulsa a varios intelectuales. Se pueden tomar posiciones erróneas, pero esa pretensión, el anhelo de acabar con la injusticia es en muchos casos legítimos, en otros casos una gran impostura, y acá hay varios de esos ejemplos en Bolivia. Sí. A ver, Galeano termina marcado por ese libro, y yo creo que injustamente, porque después él escribe algunas otras cosas que no se me vienen a la memoria los nombres, pero uno puede encontrar preciosismo en lo que escribe. ¿Ah? Claro, está Memoria del Fuego, que trata de construir otra historia de Latinoamérica, recurre mucho a las leyendas, aquellas narraciones de pueblos indígenas. Si bien Eduardo Galeano se lo puede asociar en resumen, ¿no?, con la izquierda, pero ha sido también importante para quienes están defendiendo movimientos ligados al indigenismo, Sí. porque él ha reconocido además, ¿no?, la necesidad de reivindicar esas narraciones, leyendas, para comprender a cabalidad lo que es Latinoamérica, sin el menosprecio que generaría desde el punto de vista de la racionalidad. No puede usted estar tomando en serio esos relatos de estos indígenas. Para él no, parte de su reivindicación tiene que ver con esa cuestión, no dejar de lado, porque formaría parte de la misma historia de Latinoamérica. Entonces, él, tomando en cuenta esos relatos, es que va recurriendo a las habilidades que tiene y lanzando otros libros. Se nota su interés, como indicaba, ese preciosismo tiene que ver con que se trata de un escritor, y es un escritor que en cada momento, hasta para lanzar una arenga en favor de los revolucionarios en Nicaragua, en cualquier otro lugar, elige las palabras pensando en que tengan un buen acabado y que gusten. Es parte de esa literatura casi romántica en la forma de escribir, pues. Sí, y es algo que se ha criticado, de preocuparse demasiado por la forma, y después él mismo reconoce que había limitaciones para una comprensión cabal desde el punto de vista económico y hasta político de algunos sucesos. Pero con certeza hay esa predilección por lo estético. Sí, pero convengamos, tenía 30 y tantos años cuando escribió Las venas abiertas de Latinoamérica. El mundo estaba en ebullición, y no subirse a esa ebullición siendo un hombre que creía en eso, hubiera sido ahistórico. Pasó con varios intelectuales en Latinoamérica. La Revolución Cubana, que es un hecho muy importante, independientemente de los juicios éticos que se tengan o ideológicos, marcó sin lugar a dudas a muchos pensadores y escritores. Fueron muy pocos quienes desconfiaron desde sus inicios en lo que prometían. La Asamblea de Naciones Unidas en Uruguay, precisamente, con la presencia del Che Guevara, tiene que haberlo marcado. Con certeza, además, Guevara lanza su famoso discurso de los fusilamientos de 1964, son varios años antes. Claro. En 1971, Galeano termina de escribir Las venas abiertas de América Latina a fines de 1970. En 1971 es cuando se produce el famoso caso de Berto Padilla, la autocrítica, que es muy criticada por varios intelectuales, Vargas Llosa, Sartre, entre otros, pero se mantenía esa línea. Ahí está, nos habíamos olvidado el nombre de Sartre, que ha sido fundamental en esto. Sí, que visita a Guevara, fuma un habano con él, hay una famosa fotografía donde está también su mujer Simone de Beauvoir. Pero está la Revolución Cubana, que influye en todos estos intelectuales, un grupo menor. Sí, sí. Está esa revolución que marca a Galeano,
Nunca él, es lo que ha señalado, consideraba que esa revolución podía haber sido juzgada como algo celestial. Él decía que la revolución cubana no era ni el cielo ni el infierno. Admitía que se había cometido algunos problemas, la criticaba, pero no de manera categórica, y tampoco se produjo esa ruptura que algunos sí llevaron a cabo. No hay lo que se llama una crítica objetiva, es decir, esto se hizo mal, no. Uno, porque me ha pasado, uno dice, sí, pero fíjate vos, eran los momentos en los que se vivían, tirar bombas, matar gente, pero es que así estaba. Eso es, desde el corazón se habla, no con la razón, porque ya uno los mira, los fusilamientos y los discursos sobre los fusilamientos del Che Guevara, y le paran los pelos a uno. Pero sin embargo, tuvieron el ángel de que todo el mundo lo justifique lo que hicieron, porque fueron justificados en todo el mundo. Discurso que sigue inspirando hasta viceministros, ¿no? De claro, regímenes sí. contemporáneos, Ajá, ese discurso de los fusilamientos. Influye mucho, yo entiendo... Eso es más estalinista, sí. Sí, con certeza. Cuenta Juan José Sebrelli que cuando Guevara que viaja... es un gran escritor, Sebrelli. Notable, que cuando Guevara viaja a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo tienen que disuadir porque quería dejar una corona de flores en la tumba de Stalin, evidenciando cuáles eran sus reales predilecciones. Ese era el Che Guevara también, ¿no? Alguien muy violento y que gustaba de resolver así los conflictos. Sí. Yo entiendo, le decía, esa dificultad a veces mayúscula que se presenta en personas que tuvieron grandes ilusiones despertadas por la Revolución Cubana. Por eso resulta tan difícil en esos casos determinar que se produzca una ruptura total. No fue el caso de Gabriel García Márquez, quien hasta el final no rompió el lazo con la Revolución Cubana. Y es probablemente lo más destacable que uno puede encontrar en Mario Vargas Llosa, que se atreve a negarse a sí mismo. Porque al final de cuentas se niega a sí mismo a todo el pensamiento y la defensa de estas cosas, y comienza a hacer autocrítica incluso personal. Fue muy difícil para Mario Vargas Llosa porque traumático. Él había sido llamado a formar parte del Premio Casa de las Américas, entregado por la Revolución Cubana. Tenía un vínculo extraordinario con Aide Santamaría, quien dirigía todo el tema cultural y en concreto lo de Casa de las Américas en Cuba. Lo había entrevistado 2 veces a Fidel Castro como periodista y le fascinó Castro. Claro, escribe 2 crónicas que son absolutamente lisonjeras, pero después cambia su posición. Lo curioso en el caso de Vargas Llosa es que él continuaba apostando por la izquierda, la vía socialista, solo gracias a Cuba, porque ya se había producido la ruptura con la Unión Soviética. Hay el problema de la primavera de Praga, que a él no le agrada, critica, ya tiene alguna dificultad con Castro, pero mantenía la lealtad. Yo creo que ahí es el rompimiento de muchas cosas, esa primavera de Praga. Ya antes se había aplacado la rebelión húngara, ¿no? En 1956, pero se mantenía todavía ese vínculo. Galeano igual manifestaba que había criticado ese afán imperialista de la Unión Soviética, pero la relación con Cuba se mantuvo y no admitía esa ruptura que sí se presentó en los otros casos. Aquí en Santa Cruz uno puede conversar con alguna gente, incluso algunos de ellos yo los he entrevistado acá, y hoy día dicen, no, hicimos mal, uno no puede andar pensando en matar a la gente. Eso forma parte de su autocrítica, ¿no? Claro. Susana Seleme, ¿no? Por ejemplo, ella es quien ha estado reflexionando al respecto. Eso se entiende, es imprescindible. Pero es un acto de valentía impresionante. Porque significa reconocer que varios años, esfuerzos, actividades, acciones, planes, proyectos de vida en común no tendrían sentido. En ese momento no tuvieron sentido y no era lo ideal. Es muy difícil, más aún cuando se trataba de recurrir a la violencia para resolver estos conflictos, porque en la vereda contraria también se usaba la fuerza con ese propósito. Entonces, no pasaba solo por iniciar un diálogo de carácter racional y zanjar así todas nuestras diferencias. No había esa posibilidad. Se empleaba la violencia de un lado, del otro lado. No había nada peor que ser amarillo.
Yo creo que no había nada peor. eso sí se consideraba indeseable, ¿no? Había que tomar partido. Sí, señor, los que no tomaban partido eran indeseables. Eran indeseables, se recurría a la violencia, y creo que lo saludable, además de estos ejercicios de autocrítica, es que se dé la posibilidad de conocer todo lo sucedido en el pasado sin ocultar ninguna versión. Y parte de lo que pretende Galeano en Las Venas Abiertas América Latina, insisto, al margen de que uno no esté de acuerdo. Que hizo una segunda parte, ¿no? Él tiene varias ediciones en las que ha complementado a lo largo del tiempo, pero lo que más podría interesar, yo tengo diferencias con Galeano de fondo, es el hecho de que intente dar a conocer otra versión de la historia que desde su perspectiva sería ocultada o falseada. Eso por lo menos es algo que sirve para el debate, porque hace posible que nosotros llevemos a cabo discusiones sobre los hechos que plantea y las explicaciones que nos brinda. El gran problema se presenta cuando se pretende anular cualquier otra versión de la historia que no sea la oficial. Ha pasado en Argentina, que hubo serias discusiones cuando se presentó el famoso informe Sábato Nunca Más sobre las abominaciones que se cometieron en Argentina, porque se exigía también conocer la otra versión de los hechos. Bueno, ¿y qué había sucedido desde la óptica de los militares o en el enfoque de los guerrilleros? ¿Qué había ocurrido con los montoneros? ¿Qué pasaba también con esas personas? Es algo que se reclama, no conocer solamente una versión de los hechos, sino también otra, la contraria, y finalmente uno, gracias a la información que se brinde y a la crítica que realice, pueda acercarse a la verdad. Pero el Nunca Más es un informe sobre lo que había ocurrido desde el poder. Eso hay que destacarlo para que no quede suelto, digamos. Lo que pasa es que finalmente se toma en cuenta esa versión de los abusos documentados. Hubo una comisión que presidió Sábato, pero había varias personas. Y sin lugar a dudas, su fin Sábato, tiene varias ideas que pueden ser discutidas también. Como autor igual tiene inmejorables narraciones. Bellísimo. Sí, sobre Héroes y Tumbas, es una buena novela, entre otras. Y lo último, esto que escribió, Lo que me queda de vida, algo así, no recuerdo cuál es su nombre. Sus ensayos son muy buenos, a mí me agrada porque gustaba mucho la filosofía Ernesto Sábato. Y le decía que en ese caso, si bien tenían la misión, estaba Favaloro, ¿no?, en la comisión que se encargó de investigar. Favaloro, sí, médico, se encargó, el bypass. Después renuncia, si se aleja. Pero que termina suicidándose por problemas. Por las imposibilidades de lograr lo que querían, ¿no? Exactamente. Se pega un tiro al corazón. Después hay una canción de Ataque 77, ¿no?, que habla del suicidio de Favaloro. Esa comisión tenía, como usted indica, la misión de hacer averiguaciones sobre los abusos que habían llevado a cabo los gobernantes. Los militares. Los militares. El poder en contra de los civiles. Pero el problema está en que solamente se tomen en cuenta los resultados de esa investigación para la historia oficial y no se le otorgue, no la misma importancia, pero no se le otorgue valor a lo que había ocurrido también como reacción. Incluso cuando él pretende englobar en determinado momento a los montoneros y esto, le frenan el carro, ¿no? Y a tal punto que se amnistía a Firmenich, a Vaca Narvaja. Vaca Narvaja hoy tiene hasta los hijos metidos en el gobierno argentino, pero se los indulta. Finalmente se los termina indultando y allá al otro lado, menos mal que no. Pero esto de acá tampoco debía haber sido así. Y nos quedamos solamente con esa versión de los hechos que no es saludable, resulta perjudicial, porque hasta implica que estemos subestimando al ciudadano. El individuo podría perfectamente tomar conocimiento de las dos versiones y luego quedarse con una que considere la más cercana a la realidad, y de esa forma... O armar su propio gris. También, pero lo importante es que se brinde esa posibilidad, que no nos quedemos con una sola historia oficial de lo que sucedió acá mismo en Bolivia. ¿Qué pasó en octubre del año 2003? Solamente habrá una versión consagrada con fines plurinacionales. Por lo menos que se brinde la oportunidad de conocer estas versiones. Hay la posibilidad de contrastarla con los hechos. Afortunadamente está Internet, hay varios medios de comunicación que han realizado notas esos días y facilitan que uno pueda acercarse a esa verdad y desestimar lo que considere que ha sido fabricado, ¿no?, ideológicamente.
Sí. Esa es una de las denuncias que se llevan a cabo. Yo le pido un corte y cuando volvamos ya no quiero desaprovechar, hablemos de Günter Grass. Claro. Sí, porque en el mismo día un premio Nobel y un literato latinoamericano importantísimo, ¿ok? Sí, Dale. cómo no.